Bienvenidos a Mujer Arte, el podcast, un espacio donde el arte y el bienestar se encuentran para abrazar la esencia del ser humano. Hablamos de cuerpo, mente, espíritu y emociones. Prepárate para conectar, inspirarte y transformarte. Soy Osiris Collazos y aquí empieza Mujer Arte, el podcast, tu momento, tu espacio, tu voz. Hola, ¿qué tal? Feliz de estar nuevamente con ustedes compartiendo este tiempo de aprendizaje, de reflexiones y crecimiento para todos. Soy Osiris Collazos y les doy la bienvenida a Mujer Arte, el podcast, un espacio donde las mujeres migrantes de todo el mundo nos encontramos para reflexionar, sanar, adquirir herramientas y expandir nuestra conciencia para nuestro bienestar integral. En este momento quiero agradecerles, como siempre lo hago, por su presencia, por su apoyo, por su tiempo. Es algo muy, pero muy valioso para todos nosotros quienes hacemos Mujer Arte, el podcast. Y también, por supuesto, agradecerle a todos aquellos que trabajan detrás de las escenas, Russo, Ingrid, que hacen posible que este podcast salga adelante. Y hoy un agradecimiento muy especial para nuestra invitada, porque sé que su historia y su experiencia nos van a inspirar muchísimo. Hoy me acompaña aquí en Mujer Arte, el podcast, una invitada muy, pero muy especial. Se trata de Gabriela Garzón. Ella es estratega de vida y de negocios, conferencista internacional y mentora con más de 24 años de experiencia impulsando proyectos de liderazgo, desarrollo y emprendimiento en América Latina y los Estados Unidos. Ha trabajado con organismos de gran impacto como USAID, UNESCO, OEA y hasta la Casa Blanca. Además, es fundadora del proyecto Mariposa, un espacio que inspira a líderes y emprendedores a transformar sus miedos en poder y su propósito en impacto. Pues, Gabriela, bienvenida. Qué alegría de tenerte por aquí en Mujer Arte, el podcast. Gracias Osiris, para mí un honor, súper agradecida, feliz de estar compartiendo este espacio contigo y de tener esa oportunidad de compartir también un poquito de este recorrido que Dios me ha puesto para dar pasos en diferentes lugares y ahora estoy acá, entonces te agradezco muchísimo que me hayas invitado para poder ver de qué forma más podemos aportar y seguir impactando vidas. Por supuesto. Gabriela, mire, en la presentación no lo dije, pero tú y yo hemos hablado muchísimo de este tema. Gabriela es una persona que nació en Costa Rica, vivió en Ecuador, al contrario, nació en Ecuador, vivió en Costa Rica, ahora está en Estados Unidos. Explícanos tú, ¿quién es Gabriela? ¿De dónde viene? ¿Y cómo llega aquí a los Estados Unidos? Ok, yo nací en Ecuador y como a mis 18 años tuve la oportunidad de ir a estudiar en Zamorano, que es una universidad que está en Honduras. En Honduras viví 5 años y que fue en donde pude tener las diferentes opciones de trabajar con proyectos, desarrollos de desarrollo socioeconómico y ambiente. Y de ahí me fui a vivir para Costa Rica por 15 años. Entonces en Costa Rica me hice costarricense. Decidí nacionalizarme costarricense y después de varias circunstancias en un momento de la vida dije, bueno, mi familia vive acá en Estados Unidos y por ese tema de decisiones que en la vida tenemos, yo dije, bueno, lo más que puede pasar es que si algo no sale como espero o como me gustaría, pues me regreso y ya. Y así tomé la decisión de venir a Estados Unidos. Entonces he ido en diferentes países aprendiendo muchísimo porque
considero que cada país es maravilloso en su forma, cada cultura tiene cosas que podemos aprender y de esa forma irnos construyendo en mejores seres humanos porque vamos entendiendo que cada cultura realmente tiene esos pequeños o grandes matices que en mi caso yo adopté muchísimo la cultura costarricense, mis hijos nacieron allá, excepto Paulita que nació acá, pero ellos dicen que son reticos, reticos. Entonces, inclusive estuvimos haciendo muchos años el Festival Costarricense y como que esa ha sido la historia de pasada, ¿no? De dónde nací, la oportunidad que tuve de viajar a Honduras y estar allá. Yo digo que fui hondureña por 5 años, oficialmente hondureña por 5 años, porque es un país muy lindo también. Y de ahí Costa Rica y de ahí para acá. Así que como que ese ha sido no sé, Recorrido. el siguiente país. Hasta el momento. Sí, Tres migraciones lleva Gabriela sí, en su vida, tres grandes migraciones, además de volver a empezar, de asentarse, de conocer, de reconocer y de continuar adelante. sí, Tres migraciones dejan experiencia, Gaby, sí. bastante experiencia. ¿Qué crees tú que ha sido la mayor lección que has aprendido en estas tres migraciones en tu vida? Aprender a desaprender y a adaptarme. Adaptación. Y a reaprender cosas. La adaptación creo que es ser flexible para adaptarme a que donde esté estoy bien. Y no bien en el sentido de que sí, sí, estoy bien, que como que me autoconvenzo, sino realmente hacer que en donde esté sea ese lugar en donde estoy bien y que ese es el lugar correcto, no importa qué. La Creo que ese ha sido adaptación. mi mayor aprendizaje, la adaptación, sí. Fundamental, porque además la especie que sobrevive no es la más fuerte, es la que mejor se adapta a las circunstancias. Y tú lo has dicho, migrar tres veces nos deja aprendizajes y estoy totalmente de acuerdo contigo. La adaptación, la flexibilidad, el saber que estoy en este lugar y tengo que acomodarme a este lugar con lo que hay y con lo que tiene para mí y sacar lo mejor de mí aquí, aprender nuevas cosas, dejar atrás otras, es parte de lo que hacemos los inmigrantes. Inmigrar es de valientes, Gaby. Sí, sí, considero que sí, que el tener la fortaleza para dejar todo, porque dejamos todo, bueno, no sé si todos, pero en mi caso, las veces que he salido de un lugar a otro es como quien dice cerrar los ojos y no ver atrás y decir, bueno, lo que viene para adelante, somos seres creadores, tenemos la oportunidad de crear, sin embargo, es cerrar los ojos y vámonos. Y vámonos. En estos años de tres migraciones, ¿hace cuánto llegaste aquí a los Estados Unidos? 9 años y este 28 de octubre son 10. 10 años, muy bien. En estos 10 años en los Estados Unidos, pero más años en tres migraciones, ¿cuáles han sido los mayores dolores que te han causado la migración? Eh, en ese caso yo diría que de los mayores dolores es el tema familiar, Ujú. porque más de una vez el migrar implica separaciones y ese ha sido de los mayores dolores. Ese aprender a decir, ok, tomé la decisión de ir de aquí para acá, eso implica que voy a dejar en temas de familia, en mi caso, de familia, cuando recién salí la primera vez, mis papás, mis hermanos y eso de salir que yo literalmente iba del colegio a la casa y de la casa al colegio, entonces de repente de estar en la burbujita de cristal a salir a confrontar toda ya. Entonces, el desafío y el dolor, en mi caso yo diría que es el tema
del manejo de cómo mantener los lazos familiares aún a la distancia. Porque dicen que todo se multiplica por millas de distancia cuando estamos lejos. Entonces, aprender a manejar cómo yo cuento una noticia, cómo yo no cuento algunas noticias, porque digo, o sea, si la voy a solucionar, mejor no la cuento hasta que ya pase. Y son esos dolores de los lazos familiares y de entender que el amor y la presencia no es solamente cuando estamos ahí físicamente, sino que empezar a buscar maneras de hacer que esos lazos se hagan más fuertes aún a la distancia. Para mí ese ha sido como el dolor que yo podría decir que a veces es como amarrarse el corazón y decir, esto es parte de las decisiones para crecer o para que el otro crezca, en el caso de mis hijos, y decir, ok, vuelen. El mundo es un pañuelo, entonces en donde quiera que estemos, estamos conectados y ese lazo no se va a romper, sino que se va a hacer más fuerte. Esa es una gran lección, importantísimo. La presencia no depende de la proximidad física. Ujú. Sin embargo, aquí viene una pregunta que casi siempre se la hago a todos mis invitados y es, ¿esa distancia entre los seres amados, en tu caso, representaba soledad o solamente distancia? No, soledad no, porque yo entendí, y eso sí le doy gracias al aprendizaje de emigrar, que la soledad es un tema de cómo yo me siento conmigo. Entonces, en ningún momento me sentí sola o desamparada o ¿y ahora qué hago? Porque no lo vi así y sí, sí es un tema más como simplemente de distancia. Sin embargo, soledad no, porque inclusive a veces esas distancias nos acercan más, porque estoy más pendiente de llamar, de ver, de contarme qué hice o de saber qué hay de nuevo a pesar de la distancia, que inclusive cuando estamos en el mismo lugar a veces se vuelve como normal vernos, normal no contarnos o no hablarnos tanto y que la distancia pues para mí a veces las distancias, en mi caso yo sí puedo decir que la distancia es una decisión si nos acerca o nos aleja y la soledad es un tema interno. Eso fue lo que yo aprendí, de que yo no me siento sola. Es más, cuando hubo la pandemia me causó mucha gracia de que mis hijos estaban en Costa Rica porque se fueron y yo no podía volver hasta después que pudieron volver, pero un día me llamó alguien y me dijo, uy, no se siente tan sola de estar ahí todo el día. Le digo, no, yo la verdad es que me la paso tan bien conmigo que a veces hasta paso por el espejo porque ya me extraño, porque de verdad es un tema de decisión. O sea, el tema, a veces hay personas que acompañadas se sienten solas. Claro, a eso voy. Tú lo estás viendo de una forma muy bonita y yo lo estoy viendo y yo te veo ahora y digo, wow, es un gran proceso, es un gran crecimiento, es una persona que está muy centrada, que conoce mucho sobre lo que es la presencia. Sin embargo, no todos estamos allí siempre. Cuando yo llegué, para mí sí fue muy duro estar lejos de personas a las que yo amaba, sentirme en un lugar extraño donde llegué a sentir que esto era más grande que yo, que las circunstancias estaban más grandes que yo. Llegué a incluso a sentir la carencia de afecto por parte de quienes yo había dejado. Claro, yo veo ahora a la Gaby que está parada en este momento, pero no estoy muy segura de si esa misma Gaby era la que salió de su casa y llegó a Honduras. La primera vez que yo salí, yo literalmente, yo creo que lloré por todos los días porque ahí sí fue yo la primera, y no sé si sea igual para todos, pero en mi caso, el primer año que yo salí de mi casa cuando fui a estudiar, que además era un internado, y el 80%, 84% eran hombres, 26% eran mujeres. Bueno, 16. Bueno, la cosa es que éramos 80-20.
Y salir de, primero, colegio de mujeres, de mi casa, que mi papá y mi mamá era como literalmente una vez, me regalaron en Zamorano, que fue donde yo estudié, una muñequita en una bolita de cristal y me dijeron, aquí te regalamos porque este es usted, o sea, porque yo sentía que el mundo se me quebró, porque no estamos y no tenemos la mayoría de veces las herramientas para migrar de una forma saludable, que sería lo ideal. Y me encanta lo que tú haces porque eso nos concientiza de que el proceso migratorio no es decir, agarro mis maletas y me voy, yo voy a estar súper bien. Y venimos con esa idea o vamos con esa idea en el momento de migrar sin imaginarnos el costo emocional que tiene y el proceso tan desafiante yo diría, de rompernos al punto de no saber, de estar quebrados por dentro y decir, y me voy a volver a levantar, y llore que llore a veces, y yo no sé si a la mayoría de gente les pase, pero yo decía, me maquillo más para que no se me vea que lloré, Claro, todos. porque obviamente no queremos que nos vean mal porque estamos en ese proceso de que la vida no se detiene. En el caso de que yo estaba estudiando, no podía decir, no, hoy quiero llorar, me voy a sentar aquí, no voy porque quiero, no. Sin embargo, lo que mencionas es que sí, o sea, el dolor es algo que no se explica. Yo no sé si eso hay alguna manera de explicarlo. Y sí, con el tiempo he aprendido mucho con la parte del desarrollo personal y todo. Sin embargo, en la primera vez, la primera migración, fue como que era, además de que no tenía ni idea para dónde iba, porque yo simplemente vi una foto en una pared y yo dije, yo quiero ir a estudiar allá, pero yo no tenía ni idea, Osiris, yo no tenía ni idea, además de que sabía que era una escuela agrícola, yo dije, ay, qué bonito, van a haber campus. Sí, no tenía idea del sistema, no tenía idea de qué era, y es una escuela muy famosa a nivel mundial y todo. Sin embargo, como yo tuve la bendición, y digo la bendición, de que me dieran una beca, a mí me encontraron buscándome para decirme que tenía una beca para que fuera. Y fue en 2 semanas yo estuve en otro lugar donde no tenía ni idea. Entonces, sí, el desafío y el dolor de quebrarse para manejar la parte emocional de ese sentido de alguna manera de pérdida y de, como tú dices, ¿no? De sentirse desamparado y de empezar a buscar maneras de construirte y de hacerte más fuerte y a la vez empezar a poner como un escudo protector porque yo no sabía muchísimas cosas, no tenía idea Es y que a veces tú es dijiste algo sumamente importante y tú decías, el ideal sería que estuviéramos preparados para migrar ordenadamente. No, nadie migra ordenadamente. no, Nadie migra pensando, bueno, voy a planificar este primer año, voy a sentir esto, y entonces yo me tomo todos los días el té de la adaptación, la pastilla rosada, ta, ta. No, no, porque si migramos, el hombre migra, el ser humano migra buscando nuevas oportunidades, ya sea de crecimiento real, físico del que tenemos acá o un crecimiento interno, porque la mayor migración es la que hacemos hacia adentro y sí, esa es la que a veces descuidamos. sí, Eso por un lado. Viene la segunda parte y es que Gaby, lo que tú dices, yo no sé si es que uno viene y se siente perdido. Lo que ocurre es que al migrar total. perdemos el territorio y llegamos a uno nuevo y tenemos que empezar nuevamente a explorarlo, a saber dónde estoy pisando y nos volvemos a colocar a nivel emocional, psicológico, psíquico, volvemos a colocarnos en un estado de supervivencia. Y cuando estamos en supervivencia solo nos ocupamos de tres cosas: alimentación, vivienda, bueno, comida, vivienda y seguridad. Ujú, Y los total. migrantes además estamos pasando por el susto de, y si las autoridades, los que no tenemos documentación, por ejemplo.
y las Ujú. autoridades y el trabajo y el compañero y qué hago y cómo pago y cómo Idioma. duermo. Es todo, es todo. Y ahí no hay norma que aplique, ahí no hay libro que sirva, Gaby. No, Ahí hay no, templanza, como la que tienes hoy, porque la Gaby de hoy no es la Gaby de hace 20 no, años, no, para nada, no, correcto. no. Pero, Y es, ese crecimiento también ha sido, como tú dices, ¿no? Si hubiese un manual, pues sería maravilloso. Sin embargo, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar y cómo vamos a manejar situaciones que a veces no tenemos ni idea que se pueden dar. o cómo nos van a afectar esas situaciones. Y Sí, eso se da mucho cuando no nos conocemos, cuando no sabemos, en Colombia diríamos, cuando no sabe de qué pata coger. total. Pero cuando sabemos cuál es la pata en la cual yo cojeo, pues entonces ya yo sé cómo voy a asumir esta situación, cómo la voy a abordar, de qué me voy a cuidar, cuáles van a ser mis prevenciones, dónde se me van a disparar mis alertas, ta, ta, ta. Pero se requiere de mucho mirarse para adentro. Bueno, Gaby, sigamos. Llegó acá, el dolor de Gaby, el mayor dolor fue la distancia de pronto, el estar lejos de la familia. ¿Y cuál, en esta migración, en la de Estados Unidos, cuál fue el mayor reto que tuviste que superar? Eh, considero que el idioma en un principio, porque no entendía casi nada, bueno, diría que nada cuando recién llegué. Y abrir campo de decir, o sea, como sea, me hago entender. Entonces, no, no es un tema de opción. Entonces, y también el tener una expectativa, porque el escenario con el que yo venía cambió totalmente cuando yo ya estuve acá. O sea, la propuesta de la migración era una y cuando yo llegué acá, cuando había ya dejado todo allá, todo vendido, chao, empresa, casa, carro, todo, y de repente que el escenario con el que venía en mi mente y con mis 3 hijos era totalmente diferente, que nunca lo tomé en cuenta de que podía ser diferente porque yo estaba segura de que lo que iba a hacer, así iba a ser. En cuanto a proceso de migración, en cuanto a la adaptación, en cuanto a todo, a todo. Y algo que no tomé en cuenta era literalmente el desafío del idioma, porque yo venía acá como que viniera de país latinoamericano, y la primera, y había venido creo que unas 2 veces a Estados Unidos, que tampoco era una de mis metas, decir voy a ir a Estados Unidos, yo quiero ir allá, voy a ir allá. Entonces el inglés no era una de mis prioridades, yo dije no quiero ni aprender inglés, o sea, no era mi prioridad. Y de entrada, o sea, cuando me preguntaron en migración, yo venía con mis hijos y yo veía a mis hijos, el uno abrazaba un peluche y los otros dos chiquitillos, y yo solamente no me acuerdo ni qué dije, que yo creo que el señor también me dijo, ¿sabe qué pasa? ¿Cómo la pasa? Entonces yo a partir de ahí dije, pues será que le hablo en inglés. Yo venía practicando qué era lo que tenía que decir, cuando llegaba. Y el desafío sí fue el idioma, y tomar la determinación y la decisión de decir, o sea, no puede ser que no me haga entender, o que yo, porque yo entendía, por alguna razón, Diosito me permite entender si me hablan en algún sentido, que me dé la gracia para que me entiendan, porque hay palabras y hay cosas que al día de hoy, mi hermana que ha vivido acá casi toda la vida, una vez me dijo, estaba yo dando clases y yo estaba que decía la misma palabra y la misma palabra y la misma palabra y la misma palabra, era una palabrota, pero yo no sabía. Entonces, en una de esas me dice, es que no se dice así. Y yo, ok. Entonces, aprendí también a que ese desafío del idioma no me frene,
y que si a veces les digo, disculpen, esto es en Spanglish, o sea, si se me sale alguna palabra en Spanglish, la acomodo y le hacemos y vemos la manera, pero sí, ese fue el desafío, el entender cómo comunicarme, sobre todo porque yo no estuve en la disposición de irme a trabajar en un lugar, sino de empezar a emprender. Entonces yo tenía que hablar con las personas sí o sí. Entonces, ¿qué le dices a alguien que no te entiende? O sea, yo pues, con señas, ver que una vez, y aquí como para darles así como una idea, Cuéntame. eh, era, estaba solo yo en la casa y yo llegué a la casa, cuando recién llegué a la casa donde mis papás y había un perrito y el perrito estaba enfermo y el perro empezó, o sea, literalmente se estaba muriendo y yo era la única que estaba aquí, entonces agarré y me fui al veterinario y literalmente pues, yo estaba recién llegada y yo decía, ¿qué le digo al doctor? Y el doctor no entendía nada de español y yo le dije, mire, de dog. Y le decía, pero decía, tiene que entenderme de como sea. Entonces, y misteriosamente o paradójicamente, o la palabra que la quieran poner, fue esa una de las experiencias que yo dije, no puede ser que yo esté en una situación de emergencia y que yo no pueda explicarme, o sea, que yo no Sí. pueda expresarme. Entonces, yo ahí fue cuando empecé a hablar sola, a escuchar audios, a entender, a leer mucho, porque dije, realmente lo que necesitamos es comunicarnos y de la Sí, manera, sí, sí. de la mejor manera. En el Sí, lenguaje universal de las señas, por un lado, en eso salvó al perro. total, y nos ha salvado a todos, pero bien importante, estás hablando de, como sea, yo tengo que hacerme entender. Utilizaste una de las herramientas que tú traes contigo, que te las llevas puesta a donde quiera que vayas, desde Ecuador a Honduras, a Costa Rica, a Estados Unidos, vienen con nosotros esas herramientas, porque eso es lo que nos conforma. Y tú las sacaste y mírate dónde estás en el día de hoy. Gracias. En estos años que has estado acá en la ciudad de Charlotte, ¿has visto el aumento, el crecimiento de la población latina? Porque esto se ha disparado, ha sido una forma grandísima. ¿Cuáles crees tú que han sido los mayores retos para los migrantes que han venido llegando a la ciudad y han ayudado a crecer esta ciudad? Para los que han venido y han ayudado a crecer la ciudad, Bueno, para o para... todos los que estamos acá aportamos de una u otra forma. Entonces la pregunta es más, ¿cuáles son los retos que enfrenta la comunidad latina bueno, en esta ciudad en este momento? Considero que uno de los desafíos que tenemos es encontrar en dónde realmente podemos servir, desde lo que nosotros realmente podemos hacer. Porque a veces el desafío es llegar y mucha gente dice, no, yo hago lo que sea. Y empezamos como que a ver que no hay opción aquí, no hay opción para lo que mucha gente me dice, es que yo soy doctor en mi país, es que yo soy abogado en mi país. Le digo, es que usted es abogado y doctor en cualquier parte del mundo, o sea, nadie le va a quitar lo que estudió, porque no es lo que es. Y esa es otra de las cosas. Entonces, el desafío para mí en este momento es como ubicarnos realmente en algo que nos haga sentir bien y que nos ubiquemos y que sintamos que de alguna manera, a pesar de que no es nuestro país o a pesar de que no estamos en un lugar fuera, podemos pertenecer a. Y a veces eso cuesta mucho, el desafío de sentir que sí puedo pertenecer a una comunidad y unirnos un poquito más, o sea, no vernos como competencias, sino unirnos y dejar de verle, como dicen, la paja en el ojo ajeno y ver la viga que tengo en el mío, porque a veces por eso se pierde más y, y a nivel comunidad tiene un costo
para los que están viniendo muy grande, Sí, sí, porque total. se dejan ayudas, se dejan recursos, no nos cuesta nada compartir recursos de información y sí creo que ese sería el desafío, sentir que sí se puede crear esa comunidad sin estar viendo, como tú decías hace un rato, de qué pata cogió el otro para, en lugar de decir, ¿sabes qué? Yo te pongo un bastoncito y te ayudo a salir y no decir mejor le veo cómo y no avanza. Ujú. Entonces, creo que ese sería el desafío, el encontrar la manera de irnos uniendo más y de que esos recursos que sí están disponibles se puedan compartir de una forma abierta que se hace, pero no todas las personas o lo buscan o no todas las personas lo tienen al alcance, No pero lo sí sentir, sabemos. exacto, y sí sentir que somos, que sí podemos pertenecer a pesar de que no estamos en el país, estamos, por ejemplo, en Charlotte, y Charlotte tiene cosas maravillosas, y si estoy en Charlotte y de ahí estoy en otro lugar más pequeñito y puedo crear esa comunidad y aportar, seguir haciendo esa forma de pertenecer a, que es Has algo que nos... mencionado, has mencionado varias veces la comunidad. Ujú. Según tú, ¿cuál es la importancia de la comunidad en nuestra vida y, por supuesto, en nuestros procesos migratorios? La importancia que nosotros le querramos dar. Porque van a haber muchas personas para las que sí es importante y van a haber otras personas que dicen yo ahí no me meto. Y lo he escuchado de los dos lados. Tanto las personas que no quieren ser parte de actividades de comunidad o de situaciones de comunidad, como personas que hacemos que también, y hacemos comunidad. Entonces, la importancia de la comunidad desde mi punto de vista es que sí podemos hacer la diferencia si nos sumamos, si nos unimos. Sí, independientemente de donde estemos, eh, esa experiencia, eso que me pasó a mí, yo puedo hacer que se evite que se pase a otra persona, o eso bueno que me pasó a mí, puedo hacer que se duplique en otra persona. Entonces, considero que si nosotros vemos la comunidad como esa tierra fértil de sembrar, podríamos hacer cosas muchísimo mayores desde un punto de vista realmente comunitario, no solamente en temas de ego, en temas de nombres, en temas de a veces una organización, otra organización, sino simplemente pensando en que somos seres que estamos uniéndonos con diferentes cosas en nuestros corazones, pero con un solo propósito, que al final de cuentas es ver en qué te puedo servir yo para que tú puedas estar mejor. Yo creo que si lo vemos desde ese punto de vista, podemos realmente hacer una diferencia y no desde saber si es que me van a ver que yo estoy haciendo algo, sino porque realmente me nace, porque realmente algo que en mi caso yo puedo decir que, que si Dios pone algo en mi corazón, yo voy y lo hago. Y yo digo, no, es que yo sentí que en ese momento era lo que yo quería hacer, no porque tenga que, sino porque lo quise hacer de esa manera. Y si a veces ese resultado o algo que suceda dentro de ese trabajo comunitario, porque el trabajo comunitario viene con muchos desafíos en medio, eh, tiene diferentes caras, tiene diferentes situaciones. Aprender y dar siempre lo mejor, porque no Wow. es lo que pase afuera, sino como tú decías, qué es lo que viene de adentro y hacia dónde voy yo para adentro. Acabas de decir algo bien importante sobre la comunidad y yo voy a decir, a usar una palabra que me enseñó uno de mis grandes maestros, Joan Garriga, y él la usa y me la recordaste, Ubuntu, que significa yo soy porque nosotros somos. Muy lindo. Mientras tú hablabas de la comunidad, yo estaba
pensando en esa frase y estaba pensando en lo que decías de que sumamos. Cuando estamos juntos sumamos, mientras que cuando estamos separados dividimos. Sí, Cuando nosotros en comunidad, la comunidad es tan importante porque definitivamente el uno se apoya en el otro y poco a poco nosotros vamos creciendo juntos, pero somos seres sociales. ujú, Cuando yo estoy solo o cuando yo estoy aislado, pues me va a costar más. Y viene el otro proverbio también africano, porque este Ubuntu es una palabra africana, de estas tribus africanas. Y el otro proverbio, si quieres llegar rápido, pronto, primero, camina solo. Pero si quieres llegar lejos, ve en grupo. Y es sí, parte de lo que nos pasa a las comunidades que migramos, sí, que a veces vamos solos y solos llegamos, sí, sí, sí. Realmente son muy pocos los migrantes que yo conozco que no llegan. Llegamos, pero ¿hasta dónde? Y tú dijiste, perdemos recursos. ¿Por qué? Porque no los tomamos en grupo. ujú, Perdemos oportunidades, perdemos luchas que deberían ser nuestras, perdemos derechos que deberían ser nuestros. ¿Por qué? Porque estamos en el conflicto. Pero sí, independientemente del conflicto, ¿para qué nos sirve la comunidad? Nos sirve para ser parte de, porque Gaby, no es lo mismo yo querer ser parte de que ser parte. totalmente, totalmente de acuerdo. Y para ser parte hay que tener bien clara esa palabra, Ubuntu. Yo soy porque nosotros somos. Sí, No, sí, no yo soy porque yo soy. Yo voy, llego y no, yo soy porque nosotros somos, porque sí, estamos conectados, porque nos apoyamos, porque nos necesitamos, aunque seamos superhuman, superman, super lo que quieras. totalmente, totalmente. No, y Y es yo, como, yo estaba viendo dime. eso, es como el árbol de atrás me recordó mucho con respecto a lo que dices de esta película Avatar, y me gusta el árbol que tienes atrás porque es como, se me vino ahorita la imagen totalmente, Total. porque todos estamos conectados, todos al final somos uno, o sea, todos tenemos algo que nos lleva a conectar con la otra persona en algún punto. Y no es que sea algo de que esté ahí todo el día, todos los días, ni presente, pero son esas conexiones que en algún punto de la vida y sobre todo en temas de comunidad nos hacen mejores. Ujú, Porque eso que tiene uno, tal vez no lo tiene el otro, tal vez obviamente de alguna forma no lo voy a tener yo, pero cuando se suma, que es lo que en el libro de Napoleon Hill dice el poder de la mente maestra, es esa suma de mentes que están haciendo algo más grande. Y esa energía es espectacular y es maravillosa y se logran cosas tan bonitas que yo las he vivido y que a mí me emocionan mucho porque cuando yo veo el poder que tiene la comunidad en hacer cosas para la comunidad misma, en cuanto a rescatar raíces, en cuanto a apoyar emprendimientos, en cuanto a lo que tú haces de ese recorrido interno de ser mejores seres humanos, es tan bonito ver el antes y el después de un evento, el antes y el después de un proyecto, el antes y un después de una propuesta a nivel comunitario, porque no es una persona la que se beneficia, son cientos. Y después de esos cientos le dicen a otro y es como empieza a hacerse más grande. Entonces, es claro, maravilloso. Y esa conexión es única, es cuando, única. cuando crece uno, crecemos todos. Es así de Tot- sencillo. Ese es el poder del Ubuntu. Cuando crece uno, crecemos todos. Y Exacto. además, cuando nosotros también nos apoyamos, hombre, Gaby, hasta para llorar los dolores que tenemos, Total, total. para preguntar qué hago con mi hijo adolescente, para pedir ayuda para que me ayuden a entender el sistema escolar, quién me ayuda a cuidar el niño que hoy tiene fiebre, quién,
¿Quién sí, me lleva al aeropuerto? Hoy estoy enferma? ¿Quién me alcanza, me compra una pastilla en la farmacia? Eso es to- comunidad. Además, porque en la comunidad es donde podemos reflejarnos y verme a mí mismo y crecer a mí mismo. Y tú mencionabas hace un momento esta parte del autoconocimiento. Y tú participaste, me acompañaste a dictar el taller El Camino del Alma. Tú sí, en esa, uno de los talleres en esa oportunidad, en la última que alcancé a dictar antes de que me operaran, tú sí, estabas haciendo toda la parte de movimiento, la de mover el cuerpo, acción, ¿ya? sí. ¿Cómo te sirvió ese taller, por ejemplo, para ver las conexiones de la comunidad? Para mí, además de ver las conexiones de la comunidad, fue como ver cómo cada parte de la comunidad que estuvo en ese momento se identificó con su mejor parte. Por ejemplo, saber que yo me comporto de esa manera porque yo soy emocional. O sea, que a mí me dicen algo y yo me derrito. Y están los otros que no se derriten tanto porque son los que van liderando y marcando el paso. Pero ver cómo cada parte de las personas que estaban ahí se identificaron en su mejor parte para, como tú le dices, es ese camino al alma, ¿no? Es ese autodescubrirse para unirse con la otra alma que también tiene esa parte bonita y que tal vez a veces yo no la veo. Porque cuando yo ya la reconozco en mí y la puedo comunicar, le puedo decir a la otra persona desde mi realidad, como yo me comunico, pero también le entiendo a la otra persona por qué se comunica de esa manera. No es lo mismo que hable una persona que es muy emocional con una persona que no tiene, no es que no sea emocional, pero que no tiene esa expresión tan emocional. Y cuando yo le digo a una persona que ni se inmuta porque a alguien le dolió una muela y el otro llora porque le dolió la muela, entonces ver cómo cada persona empezó a entender al otro, para mí eso fue increíble, porque eh, considero que parte de lo que nos permite entender a los demás, primero conocernos. Y eso fue muy importante también. Conocernos yo siempre digo en todos estos procesos, conocernos y reconocernos. Total. Cuando yo Sí, me conozco y me reconozco, ya no hay enemigo. exacto. Ya Porque, que, ajá, porque ahora, como tú lo dices, me descubro desde mi parte más linda, pero también puedo ver mis heridas. sí, Y al ver mis heridas puedo sentir compasión por mí, pero ujú, también puedo ver la herida del otro. Y también puedo sentir compasión. Se acaba el enemigo. Y cuando no hay enemigo, pues ya no tengo por qué estar en guerra o ya no tengo por qué ya no hay, caminar solo. Ahora puedo estar en grupo, puedo estar en manada, en comunidad y avanzar juntos. y entender, que es muy Ujú. importante, porque se quita el juicio. Ya no hay un juicio, ya no hay la etiqueta, que muchas veces esas etiquetas son las que nos separan. Ah, es que él o ella es así, o es que en ese lugar o ese país es, o los de ese. No, o sea, somos seres perfectos en nuestra forma. Y eso es lo que tú dices de tener compasión por la otra persona y entender a la otra persona y entenderme yo, libertad total. Somos perfectamente imperfectos, Sí. que es lo mejor, porque aquí nadie está terminado, todos estamos en proceso, estamos Somos aprendiendo, estamos nosotros conociendo. terminados. Sí. Totalmente. Gaby, ¿qué ha cambiado en Gaby antes y después del taller? ¿Cómo has visto que te ha servido las herramientas que tomaste allí? Me sirvió mucho para identificar algunas de mis maneras de hacer las cosas, como por ejemplo de los temas de perfeccionismo que se fueron como
moldeando, porque yo me acuerdo que cuando hicimos el enneagrama y empezamos a ver, yo decía, ay, es que póngale check, yo solo póngale que sí. Y después de identificar ese tipo de acciones y por qué realmente las hacía, me permitió empezar a tomar decisiones desde un punto de vista más compasivo conmigo por el nivel de lo que eso significaba de cómo yo me estaba viendo y que realmente eso era lo que me hacía también tener un propósito para el mundo, porque no es solamente yo, como decías ahora, Ubuntu es la Ubuntu, palabra, Ubuntu. Ubuntu. Entonces, ahí es donde vamos al final, de que no es solamente lo que a mí me pasa, sino que eso que me pasa a mí también pasa en otros, porque lo que yo hago de alguna forma va a impactar a otra persona. Entonces me sirvió mucho para volverme más consciente de que esas son características perfectamente imperfectas en mí y que también vi que habían personas que, sí, pues ya, eso ya lo sabemos de ella, ya eso es, y empiezo a ver de que, ok, no es solamente que yo me conozco y me reconozco así, sino que también veo desde cómo me ven y lo tomo con mucho amor. Entonces, sí fue muy, muy determinante por la forma como yo me estaba viendo, cómo mi propósito en el mundo se podía hacer diferente porque sí lo estaba haciendo bien, porque era parte de mí, o sea, no es que estaba haciendo algo fuera de, era parte de mí, pero al volverme consciente, ya lo hago con conciencia. Entonces, sí, creo y que eso hizo, no creo, estoy segura de que eso sí hizo un antes y un después en el nivel de conciencia de mi reconocimiento personal y de cómo mi propósito se estaba cumpliendo a través de quién yo era, más allá de lo que yo veía, porque solamente estaba viendo las acciones, pero no conscientemente con las características de por qué y para qué lo estaba haciendo. ¿Para qué? Los motivadores ocultos de nuestro accionar. Exacto. Gaby, tú has mencionado varias veces ahora el propósito. ¿Cuál es tu propósito de vida? Mi propósito es inspirar a que cada persona que esté en este mundo crea fielmente de que todo es posible, de que todo, absolutamente todo es posible, de que para quienes creen en Dios, pues que crean en Dios, en Buda, en Alá, yo le digo en la piedra filosofal, en lo que quiera creer, pero que la fe es determinante para saber que absolutamente todo es posible, que los miedos son aprendidos y si puedo poner esa semillita en el corazón de cada persona que yo conozca, pues con eso estoy feliz y trascender a través de cualquier cosa que yo haga, porque dice, hay una frase de Les Brown que dice que vivamos como guerreros y él dice morir como leyendas, pero yo digo trascender como leyendas no tanto por el tema de leyendas, sino por el legado que dejemos. Ujú. Entonces, es un tema como de ser, de poder poner en el corazón de las personas una chispita de decir brillen, brillen, porque sí, todo, absolutamente todo es posible. Todo es posible, lo imposible es posible y Sí, está a total. nuestro alcance realmente, pero todo tiene que empezar por nosotros mismos. A mí me gusta decir mucho que el verdadero viaje migratorio es hacia adentro, porque una vez que encontramos la paz que me da el saber quién soy, no lo que soy, porque aclaremos, en nuestros países, por ejemplo, a nosotros nos dice, bueno, ¿y quién es usted? Yo soy periodista. Sí, doctor, Y hace ingeniero. 25 años me quitaron el micrófono. Entonces, ¿qué hacemos? Ya no tienes micrófono, ¿ahora qué eres? Entonces, cuando yo entiendo, comprendo y descubro quién soy yo, también puedo darme cuenta que mi profesión es circunstancial, es Total. una etiqueta, es un vestido que me he puesto, es una máscara. También puedo darme cuenta que el carro que tengo es circunstancial, lo que tengo.
Incluso muchas veces las relaciones que tejo, cuando las tejo desde ese tener o desde ese hacer, Ujú. cuando construyo relaciones desde lo que soy, son relaciones con vínculos, son sólidas. Sí, Y ahí la cosa se transforma, ¿sí o no? totalmente. Y bueno, he estado en varias mentorías en donde siempre recalcan que el activo más valioso que tenemos son las relaciones. Sí, pero Y, y ¿desde la- dónde? y ahí, eso te iba a decir, pero ahí es importante las relaciones reales. Que tú decías ahora, se nos quitan las etiquetas, ya no tenemos eso de que yo compito o tú eres esto o tú, yo soy esto, sino que empezar a tener de alguna forma la entereza y la postura para tener relaciones reales y en algún momento también ser congruentes con lo que digo y lo que hago. Y la primera relación es conmigo, como decías ahora, el primer proceso migratorio es hacia adentro. Y cuando dice Bob Proctor, ¿no? Be, do, have, ser, hacer, tener. En ningún lado dice que somos ni teneres humanos, ni haceres humanos, somos seres humanos. Y a veces esa parte se queda al final cuando debería estar al principio. El principio del ser, de ese reconocimiento de quién soy, porque como dices, ¿no? Ya el título pues sí está bonito, sin embargo no es lo que soy, no No, es lo que soy, al final de cuentas, quién soy en realidad es otra historia, es es otra otro historia. Porque además yo puedo tener otro título. 10. Yo me he reconstruido, yo me he reinventado profesionalmente. Y eso, pero sigo siendo yo. Exacto, La diferencia está en que ahora lo sé. Antes no lo sabía. Ahora sí, sé que soy. Y eso marca una diferencia completa. Un total entre el sí y el no, entre cómo me veo, cómo actúo y cómo hago. Gaby, totalmente. en este punto quiero preguntarte, ¿qué sigue para Gabriel? Wow, siguen cosas espectaculares desde lo que visualizo en mi universo de posibilidades. Vienen proyectos de... Mi proyecto de vida es realmente seguir trabajando en construir esa comunidad de verdad, como tú dices, bien desde el ser, desde el desarrollo del ser. Entonces, a través de los programas que ya he creado durante estos últimos años o los proyectos que he venido realizando, he estado promoviendo mucho más la parte de lo que es el desarrollo personal, el desarrollo del talento humano en sí, para aplicarlo ya sea a nivel organizacional, de negocios o a nivel personal, porque si no hacemos ese proceso de transformación real desde el alma para aplicarlo, ya sea a nivel de negocios o de una institución o de algo más que yo quiera hacer, al final de cuentas yo le digo que es como una catapulta, en donde nosotros estiramos la liga y yo decido si soy la flecha que sale volando y se va a disparar al infinito y más allá, como dicen en la película de Toy Story, o si me quedo en la liga de que sí me estiré, hice lo que tenía que hacer, pero de repente me vuelvo al mismo punto. Entonces, lo que viene a futuro es ese enfoque total en impactar a través de los programas que estoy haciendo ahorita, tanto la parte de negocios como la parte personal. Y pues a partir de ahí yo sé que lo demás viene por añadidura porque es resultado de las acciones y es un resultado de un propósito que yo digo que se gesta a través mío porque el propósito es mayor a nosotros. Total. Entonces, cuando ya descubres cuál es el propósito de la vida, a partir de ahí vienen las empresas, los negocios, que si hago una cosa, si hago otra. Sin embargo, de aquí en adelante, tal como te comenté anteriormente, cumpliendo con mi propósito de vida en sí, que es inspirar para saber que todo es posible, acompañado de los programas y todas las acciones que se están tomando para que esto realmente llegue a impactar más la vida de más personas
demás negocios y demás organizaciones, es lo que viene para adelante y sobre todo con muchísimo enfoque de saber de que esto no es un tema de hacerlo un día, sino es un propósito de vida. Y es algo en donde a nivel personal mi compromiso es decir, lo hago y si no, o dice uno de mis mentores, o muero intentándolo y después seguiré, yo les digo, y después sigo fastidiando desde donde quiera que esté, les sigo haciendo. Sí, claro, De- es que de eso se trata, porque además la meta no es un final, nunca ha sido no, un final. no, porque Eso cuando llegas ahí, viene la que sigue y viene la que sigue y viene la que sigue. es un nuevo comienzo. Así es Sí, que sencillamente es seguir caminando como lo has venido haciendo, porque además uno solamente arranca a caminar, que sí. por el camino se va encontrando los pueblos, se va encontrando las ciudades, se va encontrando desiertos, se va encontrando montañas, y sigue caminando, porque incluso cuando morimos seguimos. Por eso digo, después, yo Ah, siempre les digo a mis hijos, no importa dónde esté, ni de este lado ni del otro, pero de que ahí estoy, ahí estoy. sí, claro, totalmente de acuerdo. Gaby, qué interesante todo lo que estamos hablando ahora. Las personas que te están escuchando en este momento, ¿dónde pueden seguirte? En mis redes sociales, todas dicen Gaby Garzón Oficial y está en LinkedIn, Gabriela Garzón Tapia, y también en Facebook está como Gabriela Garzón Tapia. Entonces, igual mi número de teléfono, yo les digo que en caso de emergencia, como hablábamos antes de entrar en el live, pueden marcar 911 Gaby Garzón y ahí estoy, pero sí, en mi número de teléfono también. Y eventualmente ahorita estamos sacando toda la parte de el website y todo lo que estamos haciendo porque la idea es que esto se siga haciendo un movimiento más grande de comunidad en donde cada persona que llegue a ser parte de un proceso de un programa, ya sea de personal o de negocios, siga siendo parte de esa comunidad de saber que todo es posible. Pero por supuesto, entonces la invitación es siga a Gaby Garzón en redes sociales, Gaby Garzón Oficial, Gaby Garzón Oficial. Sí, En el, Face- en el Facebook escuché Gabriela Garzón Tapian. sí, Y sígala porque tiene proyectos súper interesantes, súper motivadores, también proyectos que seguramente te van a llevar también a alcanzar tus metas, a alcanzar los sueños y a saber que todo es posible. Bueno, Gaby, total, no, antes, totalmente. Y esa es la idea, porque una de las mayores desafíos que de lo que me preguntaste en un principio es que muchas veces nos quedamos estancados con los mismos resultados. Y dice Albert Einstein, si quiero tener resultados diferentes, pues es ilógico, él dice insane, pensar que si sigo haciendo lo mismo voy a tener los mismos resultados. Entonces, saber que todo es posible puede hacerse siempre y cuando nosotros nos volvamos conscientes de que las acciones para que nos lleven a eso son posibles y que los niveles de productividad y por toda la experiencia que he venido viviendo con esto, puede ser entre 3 a 20 veces en tiempo récord cuando realmente tomamos acción y decisión sobre nosotros mismos y sobre lo que queremos hacer. acciones conscientes. Total. Finalmente, Gaby, ¿qué mensaje le manda en este momento usted a las mujeres migrantes de todo el mundo que nos están viendo? Que sean ellas mismas. Una de las cosas que yo tengo debajo de mi logo dice Just Be You, que sean ellas mismas, que crean en quiénes son, que para eso hay que descubrirnos quiénes somos, pero ser nosotras mismas en toda nuestra esencia, porque así tal cual somos, que somos producto, no somos producto terminado, somos en proceso de mejora todo el tiempo, sin embargo, la esencia es lo más importante, porque podemos aprender y ser mejores en muchos de nuestros talentos. Sin embargo, esa esencia que la reconozcan y que se den el permiso de ser, porque a veces por querer agradar a uno, por querer ser de una forma para calzar en ciertos lugares o de cierta manera, vamos dejando de ser
nosotras mismas en toda nuestra esencia. Así que el poder más grande que tenemos es ser nosotras mismas auténticas, únicas, como fuimos creadas, poderosas, que no hay manera de que cuando nosotros somos esa luz, ese polvo de estrellas, digo yo, que nos sembraron acá, no hay manera de no brillar y no hay manera de que nos sintamos bien con nosotras mismas también. Por supuesto, la autenticidad, Totalmente. palabra clave de lo que tú has dicho, pero para ser auténtico tengo que conocerme. Sí, Para poder conocerme tengo que ser capaz de enfrentarme a verme con el alma desnuda en mis cosas positivas y en las no tan bellas, en mi luz, en mi sombra y abrazarlas a las dos con amor, con compasión, con comprensión, pero sobre todo estar dispuesto a entender que tanto esa luz como esa sombra son parte de mí y pertenecen a mí y aún así tengo todo el derecho a brillar, como tú lo dices. sí, eso es lo más bonito. Dicen ser, yo les digo, ser la mejor versión de nosotros mismos y dejar este mundo mejor de cómo lo encontramos. Porque al final, vivir este día como el primer día del resto de nuestras vidas para que cada una de las cosas que hagamos realmente pueda dejar ese legado en todo lo que hacemos. Hermoso, hermosas palabras, me encanta escucharte, esto nos da para cientos de conversaciones. Yo Gaby, sé, muchísimas gracias por acompañarnos en a, este podcast, en este momento de Mujerarte. a ti. Gracias por estar acá, gracias por tus palabras y espero que podamos volver a encontrarnos en otro momento. Será un honor, será un honor. Siempre es un honor estar escuchándote, viendo todo lo que haces y sobre todo compartiendo espacios que podemos, como tú dices, ir al alma. Eso es lo más bonito que podemos hacer, llegar al alma de las personas. Así ¿Ya? que gracias por ese honor. Gracias de verdad. Directo, directo al centro del corazón de las personas. A usted Totalmente. que nos está escuchando, muchísimas gracias por estar acá, por su apoyo, por su lealtad, por su compromiso con nosotros y felicitaciones por regalarse estos espacios que le permiten también reflexionar y mirarse un poquito hacia adentro para ver hacia dónde quiere crecer. Síganos en redes sociales, Mujerarte Hoy en todas nuestras redes sociales. Suscríbase al canal para que le puedan llegar notificaciones con los avances de nuestros podcasts. Recuerde, todos los jueves un nuevo episodio. Así es que muchísimas gracias y como diría mi padre, Gaby, y te dejo la perla, la felicidad no es un derecho, es una obligación personal. Totalmente. Qué linda frase. Muchísimas gracias, Osiris, de verdad. Gracias por regalarte este momento en Mujerarte, el podcast. Recuerda que cada paso hacia adentro es un acto de amor propio. Te espero en el próximo episodio para seguir creciendo juntas.